Muy buenas noches. Queremos agradecer a Dios por concedernos el privilegio de estar pues una vez más a través de su programa Si Tocare el Borde de tu Manto, Señor. Recuerda, en este programa tratamos temas que nos habla la palabra de Dios, temas concernientes a la vida de Jesucristo aquí en la tierra, pero también temas que tienen que ver con la vida moral, espiritual, familiar, que tenemos que llevar aquí a cabo en el desarrollo diario de nuestra existencia. Porque de una u otra manera, usted y yo siempre estamos en vínculo social, en vínculo amical, en vínculo familiar. Por tanto, los problemas que de una u otra manera usted y yo tenemos tienen que ver con personas. Este mundo está en caos, no porque Dios lo quiera así. Este mundo está en caos porque el hombre, con sus afanes desmesurados, con sus acciones inoportunas, con su ansia de poder, está de una u otra manera afectando la naturaleza. Y la naturaleza, pues, está creada por Dios con sus valores espirituales, de modo que cuando nosotros incumplimos sus leyes espirituales, las mismas leyes se van a rebelar contra el hombre. Y el hombre, de una u otra manera, ha venido haciendo de este mundo, de esta sociedad, lo que él ha querido, no respetando los valores o las leyes espirituales que Dios ha otorgado. Por tanto, esto es difícil, un poco difícil de explicar. Entrar a estos temas es bastante grande, pero que en algún día lo vamos a tomar. Esperemos que la palabra de Dios nos permita abordar este tema. Bueno, hoy día estaremos compartiendo con ustedes algo muy valioso, los tesoros nuevos y los tesoros viejos que nos habla la palabra de Dios. Pero antes vamos a adorar al Señor. Le invito a que usted juntamente conmigo podamos ante nuestro Padre reconocer nuestras faltas, nuestras equivocaciones, y de esa manera pues empezar su programa, Si Tocare el Borde de tu Manto, Señor. Queremos glorificarte, Jesús. Queremos exaltarte, Dios. Queremos honrarte en esta noche. Queremos expresarte con todo nuestro corazón nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Vamos a decirle al Señor que le amamos, que le alabamos, que le glorificamos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Digno eres, Padre Celestial, de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Venimos y nos humillamos ante tu presencia para honrarte, para glorificarte y exaltarte, para humillarnos delante de ti y reconocer nuestra condición de pecado, condición de la naturaleza humana que tenemos, que nos lleva hacia tendencias a desobedecer tu palabra. Perdónanos, perdona nuestras culpas, perdona nuestras faltas, perdona, Dios, nuestros pecados y lávanos, límpianos con tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestras maldades, limpiar nuestros pecados, Señor. Ahora permítenos adorarte. Permítenos exaltarte, Jesús. Permítenos humillarnos ante tu digna y hermosa presencia. Permítenos exaltarte y darte honra y gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces, Jesús.
Permítenos elevar nuestras voces y darte toda majestad a ti, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón y nos rendimos ante ti, Padre, por todo lo que eres, por todo lo que haces y todas las cosas que harás. Eres maravilloso, Dios eterno, eres inmutable, eres el Señor de señores. Por tanto, elevamos nuestras voces para decirte: Abba, Padre, que toda gloria, toda honra sean dadas para ti, que toda alabanza de tu pueblo sea expresada con un mismo sentir de adoración hacia tu persona. Gracias por darnos este gran privilegio de poder estar en tu presencia, Señor, de poder adorarte y alabarte. Exprésale con tus propias palabras cuánto le amas al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios omnipotente y omnisciente, aquel que vive por los siglos de los siglos, quien es digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Oh Jesús, te glorificamos en esta noche, te exaltamos con todo nuestro corazón, nos humillamos ante tu presencia, Dios, 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 porque no hay Dios tan grande como tú, maravilloso Dios eterno. Tuya es la gloria y la honra, tuya toda alabanza, toda adoración. Gracias, Jesús, por darnos este privilegio y esta oportunidad tan grandiosa y tan valiosa de adorarte y alabarte, de glorificarte y exaltarte con todo nuestro corazón. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria, te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante ti para rendirte homenaje, para expresarte nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Tú estás aquí, tú estás aquí. Por eso te glorificamos, Padre, te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante tu digna y hermosa presencia. Te glorificamos y te honramos. Señor, tú estás aquí. Bendito y alabado seas, digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Gracias por darnos este privilegio de poder descansar en tu presencia. Gracias por concedernos el gozo y la libertad de exaltarte y adorarte. Pero sobre todas las cosas, Dios, gracias, gracias por tu gran misericordia, cuya misericordia, Dios sentado, Señor, todo el plan maravilloso aquí en la tierra de enviar a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y a través del derramamiento de su sangre, nosotros, los pecadores, podamos ser perdonados de nuestros pecados, limpiados de toda maldad y de esa manera, Señor, tener paz contigo y empezar el camino en esta vida
de preparación para un día, soberano Dios, estar en tu reino, adorándote y alabándote por toda la eternidad. Por eso te agradecemos, Padre eterno, príncipe de paz, Dios nuestro, por darnos este honorable privilegio de poder estar en tu presencia, a través de Jesucristo nuestro Señor, quien nos dio el ingreso para poder adorarte y alabarte. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amados hermanos y hermanas. Es para nosotros pues una alegría y un gran privilegio y honor el tenerlo a usted como parte de este trabajo, como parte de la audiencia para poder compartir la palabra del Señor. Gracias por su valioso tiempo que nos brinda. Gracias por darse este tiempo dentro de todas las ocupaciones que usted posee o tiene para estar con nosotros. Y qué hermoso tiempo que pasamos poder escudriñar este libro santo que es la palabra de Dios. Y hoy día vamos a tratar un tema bastante importante que tiene que ver con tu actitud y la mía, que tiene que ver con el compromiso que tenemos con Dios, que tiene que ver con la posición de uno de los grandes grupos dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que nos habla el Señor y que realmente tuvieron poder dentro de la sociedad y que hoy día se les ha dado el honor y la gloria del Señor por ello, el honor de poder ser parte de su plan maravilloso del Señor, de anunciar y predicar la palabra. Estoy hablando claramente de este pasaje, de este versículo, de esta parábola que el Señor Jesucristo está dando, y creo que es la última parábola que expresa, está dentro de las últimas parábolas que le expresa al pueblo judío, al pueblo de Israel y sobre todo a sus discípulos, cuando le habla de los tesoros viejos y los tesoros nuevos. Por ello vamos a ir a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, 51 y 52, y vamos a empezar pues a abordar y a tomar este viaje tan especial para estudiar la palabra del Señor, para estudiar este pasaje tan bello y tan hermoso que tiene tantas implicancias espirituales y sobre todo tiene muchas enseñanzas profundas que vamos a ir desarrollando durante esta jornada y probablemente con un segundo tema y un tercer tema. ¿Por qué es pequeño el pasaje? Solamente son de 2 versículos, pero tiene bastante profundidad. Capítulo 13 del libro de Mateo, el versículo 44 y el versículo 30, el versículo 51, son 2 versículos, el versículo 51 y el versículo 52. Los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Jesús le dijo de esta manera: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él le dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a estar constantemente leyendo estos 2 versículos mientras desarrollamos el tema, porque tiene profundidades muy especiales para cada uno de nosotros. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Esta pregunta les hace Jesús a sus discípulos. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Entonces Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es expresivo este versículo y tiene bastante contundencia espiritual, como muchas enseñanzas dentro del contexto
Si bien es cierto, el pueblo judío había tenido aproximadamente 70 años de esclavitud en Babilonia, y después que retorna el pueblo judío a su tierra, encuentra el Imperio Romano, que el Imperio Romano tomó dominio total del pueblo judío con respecto a las demandas que ellos habían impuesto desde el punto de vista caprichosamente e injustamente para el pueblo judío. Recordemos que el pueblo judío era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía que regirse y tenía que constituirse por las demandas que el Señor había dado. Y cuando el Imperio Romano toma a Palestina como esclavo, entonces todas estas demandas no fueron totalmente, cabe resaltar, no fueron totalmente vulneradas, pero sí en su mayor parte. Por ello, vamos estudiando y quiero empezar pues esta conferencia expresando que tengamos presente que el pueblo judío en esos momentos era esclavo del Imperio Romano. Y Jesús vino en esa etapa. Y bajo esa etapa, Jesús forma y ejecuta su reino, el reino de los cielos, y lo extiende para todo el mundo. Es importante ver esto. Jesús no vino ante un pueblo libre e independiente como lo es el nuestro y la de muchos países. Jesús no vino para establecer su reino en un pueblo que tenía la libertad de hacerlo. Un pueblo subyugado que maltrataban desde el punto de vista emocional y sexualmente a sus mujeres. Un pueblo subyugado que tenían ahí a los escribas impuestos por el Imperio Romano para cobrar los impuestos cada semana. Un pueblo judío que verdaderamente tenía que soportar toda esa presión de esclavitud, ese castigo severo que impuso el Imperio Romano para, no solamente para quitarle la libertad, sino también para subyugarlo desde el punto de vista económico. Era un pueblo políticamente hablando destruido, destrozado. Moralmente también. De tal manera que la muerte era pan del día, si podemos decir la palabra. O sea, estamos viviendo tiempos hoy en la actualidad que son muy parecidos al tiempo donde Jesús vino. Pero, a diferencia que nosotros somos un pueblo libre, no un pueblo esclavo, pero Jesús vino ante su pueblo en ese tiempo que era esclavizado por el Imperio Romano. Entonces vamos a entrar a este análisis profundo de la Escritura, en la que nosotros mismos vamos a encontrar cosas muy, muy importantes, muy peculiares, muy interesantes. Jesús les explica y les dice en estos momentos al pueblo judío, a los discípulos, le dice de esta manera: ¿habéis entendido todas estas cosas después de haberles explicado una serie de parábolas? Es importante que entendamos estos. Las parábolas con las cuales Jesús le habló, para que ellos puedan entenderle, puedan comprenderle. Cabe resaltar que las parábolas son ejemplos de la vida diaria o ejemplos venidos a la mente en algún evento que hayan tenido en esos momentos. Y Jesús les explicaba a través de estas parábolas para que ellos puedan comprender, puedan entender. Pero hay una contradicción con respecto a esto. Los discípulos, muchos de ellos le entendían, algunos no. Pero las personas que no eran creyentes de Jesucristo, que no eran seguidores de Jesucristo, los dejaba nublados. Los dejaba con la mente un poco distorsionada, con la mente un poco oída, porque no podían comprender. Pareciera que en ese tiempo no se hablaba por parábolas, pareciera, pero sí lo hacían. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. El Señor siempre se dio esa preocupación para hablarle de su pueblo a través de este sistema, de esta forma, para que puedan entender.
Pero sin embargo, la gente secular, aquellos que eran enemigos de Jesús, aquellos que lo miraban con malos ojos, aquellos que habían emprendido una persecución contra él y contra los discípulos, no podían comprenderle. Y Jesús enseñó a sus discípulos a través de parábolas para que la gente que no creyera y que era enemigo de él, porque sus pecados, porque su maldad era más fuerte que el reconocerla delante de Jesús, entonces por ello es que le hablaba por parábolas, para que los discípulos lo entendieran y para que aquellos enemigos no puedan comprender y se queden, como quien dice uno dicho, como que se queden en el aire, simple y sencillamente con lo que escucharon. Bueno, aparte de que las parábolas mostraban el cumplimiento profético de algunas frases que Jesús decía, debemos comprender que los incrédulos no comprendían, no entendían este misterio, no lograban entender, no lograban ellos comprender qué es lo que Jesús les hablaba. ¿Por qué? Porque sus negros corazones no tenían entendimiento. Ahora, es importante que comprendamos esta parte, porque Jesús les está preguntando en estos momentos a los discípulos. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Por eso la pregunta. Es importante esta pregunta. Y es para ti y para mí. ¿Hemos entendido la verdad de Jesús? ¿Hemos comprendido por qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Hemos entendido cuál es la razón del por qué usted y yo pertenecemos a un grupo que le denominamos cristiano, que viene justamente de la raíz de Jesucristo? ¿Hemos comprendido las demandas del Rey de Reyes y Señor de Señores que nos ha sido otorgada y dada? Si las hemos entendido, tenemos que obedecerlas. Si las hemos entendido, tenemos que mantenernos firmes y estables en los dichos de la boca de Jesús, en las demandas que el Señor nos ha dado. Por supuesto, usted puede estar pensando, entonces usted nunca peca. No estamos hablando de ello. Como humanos, como pecadores que somos, con la naturaleza pecaminosa que hemos venido, tenemos la tendencia de estar luchando todos los días, en cada momento, en cada circunstancia, cuando se presenta un pensamiento que nosotros en ese momento lo analizamos y que no está avalado por la palabra de Dios, empieza una lucha constante en su vida y la mía. Y usted lo sabe, usted está entendiendo lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús les está preguntando esto a los discípulos, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Esta palabra es trascendental en la vida del Hijo de Dios. Es importantísima en la vida tuya y en la vida mía. Porque el entender la palabra significa obedecerla. El entender la palabra significa ponerla por práctica. El entender la palabra significa someternos a ella. No con el simple y sencillo hecho de los conceptos desde el punto de vista filosófico, literarios. ¿Entendiste? ¿Comprendiste? Explícamelo. No. Jesús estaba diciendo, ¿lo entendieron? Entonces demuéstrenlo con sus actos, con sus hechos. Y esto lo vamos a plantear cuando el Señor está dictando el segundo versículo. Y está diciendo, y Él le dijo, cuando los discípulos le respondieron, sí, Señor. Y Él le dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Importante. Vamos a ir analizando a qué se refiere las cosas nuevas y las cosas viejas.
Muchas veces de una manera superficial podemos nosotros pensar que está hablando de nuestras cosas viejas y nuestras cosas nuevas. Aquí está hablándonos la palabra de Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque está hablando de los escribas doctos en la ley, capacitados en la ley, formados en la ley, estudiados de la ley, eruditos de la ley. Dice la palabra de Dios, saca del tesoro de su corazón, saca. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto vamos a desarrollarlo en el segundo programa o probablemente en el tercero, pero ya voy en estos momentos compartiendo de qué se trata. No se está tratando de conocimientos personales, no se está tratando de conceptos desde el punto de vista ambiguos, tampoco se está tratando de una conducta personal de las cosas viejas y las cosas nuevas, no. Aquí se está tratando justamente de los valores escriturales del Antiguo y Nuevo Testamento. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, en otras palabras, en la ley y en el Nuevo Testamento, en el reino, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, veamos entonces, aparte de ser un cumplimiento profético, las parábolas que Jesús habló, aparte de ser un cumplimiento profético, eran demandas que Jesús estaba dando a su pueblo, estaba dando a los discípulos para que ellos se mantuvieran firmes y estables, obedeciendo y respetando la palabra de Dios. Y usted y yo hoy día lo tenemos a través de este libro precioso, hermoso, con tanta sabiduría, con tantos mensajes tan especiales que debemos cada uno de nosotros aprender, no solamente desde el punto de vista literato, la palabra de Dios, sino aprender a someternos a ella, a obedecerla y anunciarla como tal. Y cuando Jesús les estaba diciendo, vuelvo a repetir, cuando Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ¿entendieron? ¿Comprendieron? Les estaba exactamente diciendo, entonces, sean testigos de ella. Entonces, sométanse a ella. Entonces, ustedes cumplan lo que dice ella. Qué importante es para todo hijo de Dios que no solamente entendamos la palabra de Dios desde el punto de vista literato, desde el punto de vista de conocimiento, porque podemos conocer mucho de la palabra, podemos ser eruditos explicándola, mostrándola, podemos nosotros ser excelentes maestros, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Que Dios nos perdone si es que estamos nosotros jugando con la palabra, si es que nosotros estamos tomando simple y sencillamente la escritura para ti, pero no para mí. ¿Por qué? Porque es una burla para Dios. Por eso esta pregunta tiene un peso espiritual tan profundo, tan esencial. Jesús les dijo, y 2 puntos hay allí en la palabra de Dios. En otras palabras le estuvo diciendo Mateo, Marcos, Juan, Tadeo, etcétera, etcétera. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le respondieron sí. Y mire la respuesta que le da Jesús. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiso decirle Jesús a ellos?
Hay un valor importante que Jesús está en este momento dictaminando, que Jesús está dando por inicio de algo nuevo y lo viejo quedó atrás. ¿Y sabe qué? Aquí nos muestra el versículo 52 claramente que le está diciendo a sus discípulos: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. ¿A quién le está diciendo a sus discípulos? ¿Y qué está queriendo decir Jesús si habían escribas y fariseos? Ellos eran sus discípulos. Ellos iban a quedar representándolo a Él. Ellos iban a distribuir la palabra. Está diciendo, lo que está diciendo Jesús aquí es que los escribas que en esos momentos existían, quedaban en esos momentos allí. Y ahora los discípulos ocupaban ese lugar para extender el reino de Dios. Y sabe, se cumplió. Qué importante, ¿no? Se cumplió lo que Jesús estuvo diciendo en esos momentos allí. Vuelvo a repetir, hay una profundidad espiritual en estos dos versículos que si nosotros seguimos abordándolos, si nosotros seguimos destapándolos, si nosotros seguimos estudiándolos, vamos a ver una esencia profunda de lo que significa el reino de los cielos. Jesús estaba dando por sentado en estos momentos con sus discípulos que los escribas se quedaron atrás, que los escribas tenían una mente limitada, que los escribas iban a ser los primeros, que iban a saltar, y fueron los primeros juntamente con los fariseos y los saduceos. Por supuesto, los fariseos y los saduceos, las personas que estaban dentro de la secta de los fariseos y los saduceos, muchos de ellos eran escribas, muchos de ellos eran sacerdotes, muchos de ellos eran eruditos de la palabra de Dios. Por tanto, es importante que abordemos este tema de esta forma. Para los incrédulos, todo lo que estaba compartiendo Jesús no lo entendían, vuelvo a repetir, porque por la dureza de sus corazones había cerrado el entendimiento Dios de lo que Jesús en esos momentos estaba expresando, por la dureza de corazón. Por ello, es importante que su corazón y el mío sea dócil ante la presencia de Dios. No sea un corazón refutón. No, me parece que no. No, que yo pienso de esta manera. No, que mis abuelos me dijeron esto. No, 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 no. Es como Jesús lo dijo. No es como el abuelo, no es lo que me parece, no es lo que yo considero, no es lo que yo creo, sino lo que Jesús dijo. Aquí no se trata de conceptos ambivalentes y conceptos sueltos. No se trata tampoco de criterios humanistas ni personales, y menos socialistas. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de la palabra que Jesús encargó, enseñó, que Jesús instruyó para que los discípulos fueran y predicaran la palabra. Vuelvo a repetir, antes de los discípulos, los escribas eran los personajes que dictaban la palabra de Dios. Los escribas eran los eruditos que de una manera exigente tenían que ser preparados. No era cualquier cosa, por favor. Eran preparados de una manera emocional, física, espiritual. Y qué preparación que tenían estos hombres. Sin embargo, cuando Jesús les estaba diciendo y expresando
estos dos versículos a los discípulos, les estaba diciendo que los escribas hasta allí habían cumplido el rol delante de Dios por muchas faltas y muchas fallas que ellos habían cometido, y les estaba en esos momentos a los discípulos diciendo: ahora lo que eran los escribas y fariseos van a ser ustedes. Por eso es que cuando el Señor empezó a perseguir a Pablo era un fariseo de fariseos. Había sido él instruido en el seno de Gamaliel, en la instrucción de Gamaliel, que había sido un erudito de la palabra, un escriba en potencia. Entonces, Pablo dice y expresa en alguna oportunidad, él, como un gran hombre de Dios, instruido en la palabra del Señor. Y Pablo dijo después que todo el conocimiento, todo lo que había alcanzado, todo lo que había logrado dentro del contexto, desde el punto de vista personal, lo tomaba por basura con el fin de ganar a Jesucristo. Y allí Pablo estaba diciendo de una manera directa que había aprendido cosas que habían llegado a su vigencia, que había aprendido conceptos que ya habían sido llegados al límite. Ahora Jesús es el Señor, Jesús es el que dicta las pautas, Jesús es el que ordena los mensajes, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Por ello es trascendente lo que dijo Pablo en esos momentos. Volvemos entonces a la escritura que estamos leyendo. Para que los creyentes, para que cada creyente, los creyentes, estos misterios que le revelaba grandes promesas del reino de los cielos, pueda ser sentado. Por eso el Señor Jesús es que empezó a compartir a través de parábolas a su pueblo, a los escogidos, a los discípulos. Y es por eso que Jesús, a través de sus labios, quiso encontrar esta respuesta que sí habían entendido. Ahora, el Señor nos va a decir esta pregunta siempre a nosotros: ¿habéis entendido? ¿Habéis comprendido? ¿Estás seguro, Dino, que has entendido lo que te he dicho? Y el Señor siempre lo va a repetir. Y sabe, especialmente cuando Él ve que le fallo. Porque podemos entenderlo desde el punto de vista literario, vuelvo a repetir, o intelectual, pero estamos fallándolo. Podemos entenderlo, pero cuando nos encontramos frente al pecado, de la cual la Escritura nos ha hablado, que no debemos nosotros involucrarnos en sus prácticas, es allí donde la prueba máxima y también la pregunta incisiva, la pregunta, si podemos decir, del momento, Jesús se la dice a usted y me la dice a mí: ¿has entendido, Dino? Cuando estamos frente al pecado, cuando estamos frente a tomar una decisión, o por la palabra de Dios, o porque nuestra naturaleza es más fuerte y deseamos hacer lo indebido, es ahí donde el Señor se ubica en el lugar que Él verdaderamente, que es de Él, a través de su Espíritu Santo, y nos dice: ¿has entendido? ¿Estás seguro que has entendido? Ahora, ¿por qué razón es importante que lo entendamos? Porque siempre el Señor nos va a hacer esa pregunta cuando quiere hablarnos de misterios más profundos también para nosotros. Y siempre el enemigo va a tratar de vulnerar nuestra debilidad
exactamente cuando el Señor quiere otorgarnos algo más a nosotros que lo que ya tenemos o que lo que ya hemos alcanzado. ¿Por qué es importante hablar de esto? Lo hablo, lo comparto porque usted lo entiende, lo comprende. Tenemos una lucha sin cuartel, tenemos una lucha sin ejército, tenemos una batalla constante, sin bombas, sin balas, sin chavetas, pero tenemos una batalla constante contra el adversario y contra nuestra naturaleza. Y cuando Jesús nos dice, vuelvo a repetir, ¿has entendido? Como se lo dijo a los discípulos, justamente el Señor nos está proporcionando esta pregunta, porque Él quiere enseñarnos algo nuevo, porque Él quiere pasarnos a un nivel diferente, porque Él quiere mostrarnos que si Él ha venido trabajando en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro temperamento, en nuestras luchas y batallas, es porque Dios nos ha venido preparando para otorgarnos algo mejor. Ahí tenemos a los discípulos que habían escuchado las parábolas del Señor y de repente Jesús le dice, bueno, ya acabé de decirle algunas parábolas, que son muchísimas las parábolas, como la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña del trigo, la semilla de mostaza, la levadura, los tesoros escondidos, aquí en estos momentos, la red, la perla de alto precio, la cizaña y el trigo. Y en estos momentos Jesús se para y le dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Hay una marca, hay un plan perfecto de Dios, hay un mensaje profundo para usted y para mí, y que Dios nos ayude a escuchar siempre esta pregunta del Señor. Dino, ¿has entendido? Y vuelvo a repetir, siempre lo va a decir el Señor. Cuando nosotros hemos sido preparados, cuando nosotros hemos sido tratados, cuando nosotros estamos llegando a una etapa donde tenemos ciertas tendencias a debilitarnos, ciertas tendencias a fracasar desde el punto de vista para decidir entre lo bueno y lo malo, cuando nosotros estamos luchando contra si tomo o cojo o hago aquello o no lo hago, es allí donde el Señor nos hace esta pregunta y nos dice, Dino, José, María, Stephanie, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice, ¿has entendido? Y nos dice si hemos entendido, es porque si Dios no nos otorga, cuando Dios nos otorga algo nuevo, nos da mayor exigencia, porque al que más se le da, más se le demanda. Amado y amada, te digo esta expresión de una manera completa, a quien más se le otorga, más se le demanda. Y si tú en estos momentos estás conmigo a través de este programa, quiero decirte, ese es el momento donde el Señor nos va a decir si hemos entendido, cuando estamos en una lucha y en una batalla ardua, cuando estamos en una situación que de repente podemos deslizarnos, pero el Señor nos otorga esa pregunta para que entendamos que lo que viene después es mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. De modo que el Señor, en otras palabras, pudo haberle dicho a los discípulos, lo que ahora van a aprender es mucho más de lo que aprendieron antes. Y Jesús le dice entonces luego, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y lo que
lo que el Señor está diciendo en estos momentos a los discípulos, en otras palabras. Miren, ahí ven a ustedes a los escribas que nos persiguen, que nos acusan. Ahí ven los persiguen, a los escribas que están hablando mal de ustedes y mal de mí. Pero aquí les está diciendo, todo escriba, discípulo les está diciendo, todo escriba, docto, capacitado, todo escriba que es versado en las cosas de Dios, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En otras palabras, le estaba diciendo a ustedes lo que han aprendido, si han entendido, entonces ahora denlo, ahora otórguenlo. Le está diciendo en estos momentos a los discípulos que los escribas se quedaron con lo antiguo porque no quisieron aprender lo nuevo. Esa es otra de las palabras que tenemos que aprender aquí. Gloria a Dios por aquellos que un día llegaron al Señor a pesar de todo el conocimiento que tuvieron. Gloria al Señor por aquellos hombres y mujeres que fueron versados en las cosas de Dios y dijeron, bien, yo he estudiado mucho la palabra de Dios, yo me he capacitado mucho en las leyes y en tantas cosas en la sociedad, pero yo necesito reconocer a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Los escribas no querían tener ese encuentro con Jesús y por no querer ni tampoco tomar la decisión de tener ese encuentro con Jesús, se quedaron en lo viejo. Y a los nuevos escribas, en otras palabras que en estos momentos está condecorando Jesús, que eran los discípulos, le está diciendo, no se olviden, porque todo escriba docto, capacitado en las cosas de Dios, debe sacar lo antiguo, pero también debe sacar lo nuevo. Está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Está hablando de la ley como de la gracia. Está compartiendo el Señor cosas maravillosas para que usted y yo la entendamos. Por esta razón, Jesús se tomó todo el tiempo necesario para explicarle, pero ellos no entendían. Estoy hablando de los escribas. Ellos jamás lo pudieron entender. Jesús, lo que le enseñó a los discípulos, también lo enseñó a la gente. Jesús recorría las calles de Palestina y de repente se iba al monte y las personas que lo seguían, lo escuchaban, probablemente estaba por ahí en un parque, también se paraba y empezaba a enseñar. O sea, Jesús lo hacía público. Las cosas de Dios tenemos que hacerlas públicas, no tenemos que esconderlas. La verdad del Evangelio tenemos que compartirlo, no solamente a un sector, sino a todos los que podamos hacerlo. Y aquí lo que está expresando Jesús es vital. Miremos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a estudiar un poco respecto a esto. En 1 Corintios 2:14, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor aquí? Algo muy esencial que usted y yo debemos estudiarlo y debemos comprenderlo. Dice el versículo 14 de esta manera, de 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto se cumple. Esto todavía se cumple.
Porque jamás podremos entender este libro de los libros en su esencia. Estoy hablando en su esencia, porque puedes entenderlo desde el punto de vista literal. Puedes entender las reseñas históricas, que lo escuchamos, lo vemos. Es más, algunos se han tomado la libertad de hacer películas de ello, y más bien al contrario, lejos de obedecer la palabra de Dios, la destruyen, la malogran, porque siempre están agregando cosas desde el punto de vista humano, científico, social. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, debemos hablar lo que dice la palabra. Y cuando la Escritura nos dice aquí, de una manera clara, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque tienen que entenderse espiritualmente, no desde el punto de vista científico o mental, no de la manera natural, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza necesita ser lavada, limpiada, necesita ser curada, porque tenemos una naturaleza de pecado. Y si nosotros no permitimos que la sangre de Jesucristo, que fue vertida en la cruz del Calvario, fue vertida exactamente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces vamos a quedarnos simple y sencillamente en la vieja vida, en la vieja naturaleza. Por eso es que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Usted podrá decir, hermano, hermana, ¿y yo cómo las puedo entender? Por supuesto, porque la sangre de Jesucristo nos lavó y nos quitó toda esa, perdón la palabra, pero toda esa basura que teníamos, todo ese velo que teníamos en los ojos. Por eso ahora podemos ver claro, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela verdaderamente cómo son las cosas de Dios. No es tu capacidad, no es tu estudio, no es tu destreza, es la gracia de Dios. La gracia de Dios la que nos permite a cada uno de nosotros explicar y expresar la palabra de Dios. De modo que cuando usted vea a alguien que pueda decirlo de una manera abierta, total, la Escritura, no diga yo quisiera ser como él. No, amigo, no, amiga. Yo quisiera ser lo que Jesús quiere que sea. Es otra cosa. Porque Dios no quiere que imitemos a la gente. Dios no nos ha puesto a nosotros como los gallardos, el ejemplo para seguirnos. No, el ejemplo es Jesús. El ejemplo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigamos a Jesucristo, nuestro Señor. A Él tenemos que seguirle y a Él tenemos que obedecerle. Por ello, es que nuevamente vuelvo con la pregunta. Cuando le dice a los discípulos, ¿han entendido? Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le respondieron, sí, Señor. Él le dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Está hablando de un escriba, un docto en la ley. Está hablando, ¿qué hacían los escribas? Eran los que explicaban las escrituras. ¿Qué hacían los escribas? Eran los que enseñaban en las sinagogas. ¿Qué hacían los escribas? Eran los que compartían los secretos del Antiguo Testamento. Eran los que explicaban las leyes de Dios. Y no solamente eran los que explicaban, sino eran los que copiaban las escrituras para darla al pueblo, para otorgarla a los demás. Y esa función hacían los escribas, que más adelante vamos a estar detallando exactamente qué es lo que hacían. Entonces, para pasar a un segundo punto, quiero terminar este programa diciéndote y expresando lo que nos dice
Vuelvo a repetir lo que nos dijo claramente 1 Corintios 2:14. Esta parte de la palabra es trascendental. Esta parte de la palabra tiene que ver contigo y conmigo. Esta parte de la palabra tiene gran responsabilidad en cada uno de nosotros, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, hermana, cuando nos habla del entendimiento aquí la palabra del Señor, cuando nos está hablando este secreto, cuando nos dice claramente que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no solo nos está hablando, vuelvo a repetir desde el punto de vista literal, nos está hablando de la obediencia también, nos está hablando de poner en práctica, nos está hablando de obedecer la palabra de Dios. Óigame, muy bien, usted dice y yo digo que no entiendo, gloria a Dios, evidenciemos lo que entendemos. ¿Has entendido el sermón? Sí lo he entendido. Entonces, ve a la práctica, da testimonio de lo que entendiste. Esto no va a costar, pero tenemos el Espíritu Santo que va a ayudarnos. Tenemos al Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros para la gloria y honra del Señor, que nos va a fortalecer, que nos va a animar, que nos va a consolar, que nos va a ayudar a poner por obra todo aquello que hemos estudiado en el libro santo de Dios. Todo aquello que nos ha demandado el Señor a través de su palabra. De modo que no estamos solos. Cuando Jesús le dijo, ¿me habéis entendido? Obedece, responde el llamado, cumple, respeta, pero no está solo. El Espíritu Santo ha sido dado a vosotros para que nos fortalezca, para que nos capacite, para que nos instruya, nos edifique y sobre todas las cosas para que nos dé la sabiduría y la fortaleza y el equilibrio para cumplir lo que Dios nos ordena en su palabra. Terminamos en esta oportunidad este programa, no sin antes decirlo, no nos perdamos el próximo programa el día de mañana, porque vamos a seguir desglosando la Escritura con respecto a este tema. Dios me lo bendiga.